Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de la manipulación religiosa y su impacto en la moral. Somos estudiantes de la Universidad de Guanajuato en la carrera de Psicología Clínica y hoy tengo dos invitadas muy especiales. Fabiola Patiño y Jacqueline Patiño y su servidora Ania Mañón. Bueno, para empezar, Fabi, ¿qué es la manipulación mental? Bueno, se puede decir que la manipulación mental es cuando un individuo o un grupo de personas asumen el control de la conducta o de los sentimientos de otras personas o de otro grupo de personas con estrategias y técnicas psicológicas como puede ser la sugestión, la seducción, la persuasión, entre otras más. No, qué interesante, Fabi. Oye, ¿tú eres creyente o qué opinas sobre este tema? Ok, bueno, yo sí me considero creyente, soy católica. Lo que pasa es que yo no soy tan apegada a mi religión. Realmente estoy en un círculo como que un poquito más abierto con mis papás y considero que de cierto modo la religión sí lleva a cabo lo que es esto de la manipulación mental. Qué interesante. Oye, antes de continuar con esto de la manipulación mental, Jackie, quisiera saber, ¿tú qué opinas? ¿Eres creyente? ¿Qué religión practicas? Bueno, yo a diferencia de mi compañera Fabi, sí soy creyente, pero soy más apegada a la religión. En mi familia sí está muy arraigado y igual sí hay mucha manipulación en la religión. Y a ver, Ania, tú platícanos también, ¿eres creyente, no eres creyente? ¿Cuál es tu opinión? Mira, la religión siento que influye mucho en nuestras creencias y emociones y siento que sí actúa como un mecanismo de control y de interpretación cognitivo de las activaciones neurovegetativas ante la toma de decisiones. Yo la verdad sí me considero creyente de un Dios, pero no practico ninguna religión, no creo en la religión. De hecho, toda mi vida, antes de los 18 años, practiqué la religión mormona. Les conocen así, pero el término correcto es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero me es difícil imaginar cómo la iglesia y las comunidades religiosas que enseñan el amor y la compasión pueden volverse abusivas y dañinas. O sea, yo en esta religión que practicaba veía mucho la práctica del diezmo, que nos contaban que era como para ayudar a ciertas fundaciones o a personas de bajos recursos, pero al final todo ese dinero nadie lo veía reflejado en lo que decían, más bien hubo una teoría de que hacían empresas fantasma o también de que era como lucro hacia los profetas o las autoridades que existen ahí. Sí, y fíjate que es un punto muy, muy interesante porque también acá en lo que es la religión católica existe eso del diezmo, que de hecho es una parte de lo que es la misa, como lo que conocemos como misa. Hay un punto en el que pasan con las canastitas así a recolectar el dinero. Realmente acá yo nunca fui tan curiosa como para preguntar, ¿y ese dinero pues para qué es, no? Pero a fin de cuentas nunca veíamos como tal cambio. A lo mejor a lo mucho lo usaban para mantenimiento de los templos o qué sé yo, aunque incluso puedo pensar, no sé, como tú dices, el lucro hacia los profetas, hacia los padres, hacia los sacerdotes, incluso también la recolecta para la construcción de catedrales, de templos, y sí es un punto también muy interesante el cómo decir, yo doy diezmo para Dios, para mi religión y todo, y al fin de cuentas no saber en dónde queda ese dinero. Y acá en la religión que practicaba, ¿qué crees que nos lo daban? Nos lo planteaban como una norma, como una regla, como algo que tenías que hacer para poder pasar al siguiente plano cuando fallecías, vaya, o sea, era así de que si no das tu diezmo, no pasas así con Diosito, ¿sabes? Entonces siento que era una manipulación pues muy cañona porque, como te digo, desde niña lo practicaba y yo decía de niña, o sea, si no doy dinero que yo gano, no me voy a ir al cielo. O sea, ¿estás de acuerdo que desde ahí empieza como ese chip, ¿no? Ajá. Bueno, por ejemplo, acá a las misas que yo voy, no es obligatorio así de dar el diezmo, pero sin embargo siento que cuando pasan las personas a recolectarlo, sí se te quedan como viendo así. Como que meten presión. Ajá, meten con la mirada. Exacto. Sí, lo mismo pasa acá, o sea, siempre que pasan, hasta te pasan la canasta por enfrente, casi de, córrele, te estoy esperando, ¿no? Y es como que entra la presión de las personas. En mi religión no hay como una misa, sino es un sacramental. Y el diezmo no lo hacemos como público, más bien hacemos
sobres y ponemos como la causa. De hecho, ahí nos dan un papel donde nosotros damos como palomita o tachamos la causa que queremos que vaya. De hecho, es para templos, para personas, para actividades como de la iglesia, de ahí mismo. Pero a mí me tocó ser en alguna ocasión presidenta de hay como diferentes asociaciones. A mí me tocó ser presidenta de abejitas, así se llama. Y yo planeaba actividades, yo tenía que pedir como cierto presupuesto para realizar actividades y nunca había presupuesto. O sea, yo veía que muchos hermanos, nos decimos acá, pues realmente donaban dinero para las actividades, pero realmente nunca había presupuesto o era muy limitante, así de que 150 por esta actividad. No se veía reflejado el diezmo que se supone que eran para estas actividades, ¿no? No, y como te digo, no lo hacían público, pero sí era así de como quien daba más, era de que, wow, o sea, este hermano nos dio tanta cantidad de dinero, como aplaudiendo lo que hizo entre todos, o sea, queriendo que todos noten lo que hizo esta persona y que esta persona se sienta bien al realizar esto y quiera volverlo a hacer porque es parte de la manipulación que hablamos. Sí, a mí me sorprenden cómo las reglas conductuales que nos impone, ¿no?, la iglesia. Desde la perspectiva psicológica, la relación entre religión e individuo plantea una serie de cuestiones, por ejemplo, las reglas conductuales que nos mencionas, que la verdad es que inducen parámetros de control cognitivo para producir una conducta deseada en nosotros. Sí, y justamente un pequeño ejemplo que se me puede ocurrir a mí es el hecho, no sé, en tu religión, Ania, pero en la nuestra es como de, tienes que ser virgen hasta el matrimonio, ¿no? Y saber que pues el concepto de ser virgen es, pues creo que se va muy derivado a la religión católica, ¿no? La Virgen María, que concebió a Jesucristo por obra del Espíritu Santo y todo eso. Y yo siento que esa es una forma, una regla conductual que nos da, pues para mantener como ese perfil de la mujer perfecta para el matrimonio, ¿no? De hecho, en mi religión es un poquito más, se podrá decir opresor, no sé si podría decir como cerrado, porque no podemos tener novio hasta los 18. O sea, para evitar ese tipo de situaciones de las relaciones sexuales, no se nos permite tener novio hasta los 18, no se nos permite estar a solas con un varón hasta los 18. Podemos tener como amigos, pero siempre en un grupo, o sea, no podemos nada como individual, o sea, de pareja. Ajá. Y a los 18 puedes tener tu pareja, pero ahí sucede otra cuestión, que a los 18 a las jovencitas y jóvenes nos invitan a participar en una misión, que realmente la misión es, no puedes tener redes sociales, no puedes tener, o sea, a las personas tienes que hablarles de usted, o sea, te vas a otro estado, a otro país enfocado a profesar la religión y no te puedes concentrar en nada más que en eso, o sea, como que te meten a un convento, no sé cómo se dirá, pero vas únicamente a eso y tu vida de joven desaparece, o sea, estudios, trabajo, todo desaparece, te concentras solamente en eso. En la religión, y de hecho los lunes son como el único día que puedes hablar como con tu familia, o sea, los lunes son como tu día libre, pero para hablar con tu familia y para comprar como tu mandado de la semana, y de ahí en más, nada más. Interesante, y fíjate que a lo mismo que te decía, la culpa, el sentirte culpable, si en alguna ocasión, no sé, tú o alguien que hayas conocido dentro de tu religión le haya pasado así de que, ay, es que me encontré a alguien en la calle y me quedé un rato sola con ellas, o no sé, o sea, imagínate la culpa. O por ejemplo acá en nuestra religión, quien tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, el sentimiento. Yo por ejemplo jamás, como te comenté al principio, soy una familia que no es tan cerrada a estos temas. Entonces cuando yo tuve relaciones jamás me sentí con esa culpabilidad. No sé si a algunos de ustedes les pasó algo por el estilo. Sí, bueno, yo por ejemplo, cuando tuve relaciones con mi pareja, sí sentí esa culpa, ¿no? Y porque es como que tus papás siempre te están como metiendo esa idea. Ajá, metiéndote la idea de recordándote. De ser virgen hasta el matrimonio, porque estás faltando los mandamientos de la iglesia y todo eso. Y realmente ahí podemos ver cómo la religión afecta fuertemente las relaciones interpersonales e intergrupales, ¿sabes? O sea, esa culpa que nos manejan de no puedes estar, bueno, por ejemplo en mi caso, no puedes estar a solas con un varón, y yo al momento de, por error o por querer estar con un amigo cercano platicando, o sea, sin hacer nada malo, platicando, yo salía y decía, o sea, me tengo que confesar, soy una niña, no hice nada, pero me tengo que confesar, tengo que ir a decir lo que hice, o sea, estuvo mal. Y yo, la verdad, no les voy a mentir, yo sí también tuve novios antes de los 18, y al momento de yo entrar a mi religión y que los hermanos, bueno, se les llama así como a los miembros,
los miembros supieran que yo tenía novio, me sentía tan juzgada, me sentía como culpable, o sea, esa culpa que ya tenía de que ya tengo novio antes de los 18, esto Diosito no lo permite, más con la mirada y los prejuicios de los miembros que decían así de que ¿cómo es posible? Ajá, ¿cómo es posible? No, y aparte cómo la mamá le permite tener novio a esa tan corta edad, y era una culpa también para mi mamá, y mi mamá me decía así de que, oye, es que no está bien, y yo le decía, pero o sea, ¿no está bien porque tú piensas eso o porque la religión te metió esa idea? Ajá. Otro ejemplo que o sea, que a mí se me ocurre, o que dices que algo mencionaron ahorita sobre las relaciones interpersonales y cómo las afecta, ya cambiando un poquito el sentido de tener relaciones, el tener novio, no tener novio, también hay conflictos familiares por esto de las religiones. Yo tengo el caso de que mi familia católica, por parte de mi mamá, mi abuelita es católica, mi tío, su hermano y mi mamá es católico, mi mamá católica, nosotros católicos, pero mi tío se casó con una persona que es cristiana, entonces ahí hay ciertos como conflictos, ¿saben? Por ejemplo, en la creencia de mis primos, que entre mi abuelita, ella es mucho de que siempre que íbamos o nos despedíamos, pues, nos persinaba. Y ella quería persinar a mis primos y pues mi tía no permitía eso. Conforme crecieron, mi prima, la más grande, mi primo era más chico obviamente, entonces era como que si lo queríamos persinar, bueno, mi abuelita quería persinarlo, era de que no, a él no me le hagas eso. O sea, los conflictos entre opiniones también, o entre diferentes, así como decir, ay, es que los cristianos son no sé qué, o los cristianos con nosotros, ay, es que los católicos, o sea, como que esos conflictos también pueden llegar a la familia, ¿no? No generalizo a los miembros de las religiones, yo sé que existen como personas bien, pero más bien, por ejemplo, de lo que hablas de los conflictos familiares, yo tengo una tía que estaba muy metida en esa religión, y tuve un conflicto muy grande con ella porque pues antes de cumplir 18 siento que a todas nos pasó que nos dio curiosidad pues probar el alcohol, tal vez probar el cigarro, pues normal, porque sales de fiesta y pues se te antoja. Y en una ocasión, a mí me dio mucha curiosidad porque en mi vida había como relacionado con el alcohol, con fumar, porque mi familia pues no tomaba, bueno, mi núcleo no tomaba. Y en esa ocasión pues tomé y no tenía ese miedo o esa culpa de querer contarle a mis papás como, oye, pues tomé, o sea, pero no era el miedo de ellos, sino el miedo de la religión. O sea, yo decía, me van a ir a que me confiese, ya que me van a bautizar otras 3 veces, no, o sea, estuvo muy, muy fuerte ese conflicto porque entiendo que era una niña, de hecho esto pasó cuando yo tenía 15 años, era una niña, adolescente, no sé cómo decirlo, que no sabía cómo manejar esa emoción de decir, o sea, le cuento, pero le estoy mintiendo, no, le cuento, pero me va a juzgar la religión, no le cuento, pero le estoy mintiendo a mis papás, o qué hago. Sí, o sea, exactamente, y a ver, Ani, a ti yo te quisiera preguntar, aparte de culpa, o sea, ¿qué otra cosa sentías al momento de eso? O sea, bueno, como parte de tu culpa, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué era lo que pensabas más allá de eso? La verdad es que a mí me dio mucho miedo, no sé cómo explicarte lo que pensaba, no encontraba una solución como adecuada que se adaptara tanto como a mí como a la religión, o sea, no sé cómo, o sea, tan solo el hecho de salir de fiesta no estaba permitido para mi edad, o sea, mis papás me dejaron porque eran unos 15 años y fue así de que está bien, o sea, para que conozcas los 15, pero no sé cómo explicarte lo que una niña de 15 años no supo qué hacer, al final sí les terminé contando y de hecho, dicho y hecho, tuve que ir a confesarme con el obispo y el obispo me dijo así como que no, pues te gustó o no te gustó, y yo no, pues la verdad no, porque la verdad no me gustó el sabor. Yo le dije no, pues la verdad no. Me dijo bueno, pues no lo vuelvas a hacer, la verdad es que hay un impacto muy fuerte y yo entiendo el impacto que tiene el alcohol en la salud, claramente, pero pues hay como ciertos límites que siento que para conocer los límites tenemos que como conocer la acción, o sea, yo cómo voy a saber cuál es mi límite tomando si nunca he tomado. ¿Están de acuerdo? O sea, sí, exactamente, hay parte del autoconocimiento, ¿no? Es más que nada eso. Y Jackie, ahorita tú también nos mencionabas algo de un sentimiento de culpa, tú ahí, ¿qué más sentías aparte de eso? Pues sí, siento que es como dice Anya, o sea, el miedo, es que es eso, miedo y culpa de sentir que como no le estás fallando como a tus papás, sino a la religión, pero todo eso que la manipulación, ¿no? Lo que te dicen de que está mal hacer esto. Bueno, pero todo esto, ¿de qué viene? O sea,
a mí me puse a pensar en eso. Siento que todo esto viene del mal uso de la fe. O sea, la fe se usa para atraer nuestra atención, para generar credibilidad o pues sí, como para controlar como al pueblo, ¿no? Uh-huh. Y la fe realmente es el mejor negocio, o sea, aprovechando el desconocimiento de las personas en los textos de la Biblia y la incoherencia de las ideas religiosas. Sí, o sea, como comentas, muchas personas no tienen pues el conocimiento de la Biblia. Yo realmente una vez llegué a platicarlo también con un primo sobre, pues, o sea, ¿y a ti quién te dice que efectivamente fueron los apóstoles de Jesucristo en escribirla, no? Y como no sabemos exactamente si es verdad o si fue escrito por alguna otra persona, podemos pensar que incluso hay formas de chantaje o de promesas, amenazas, en lo que es la Biblia. ¿Qué les pasó a Adán y Eva, no? El decir, ustedes ya son parte del paraíso, pueden comer lo que quieran, pero pues si no pueden comer de este árbol, y si lo hacen, pues algo malo va a pasar, ¿no? ¿Y qué les pasó? Fue que las mujeres sufriéramos en el momento de dar a luz, o que el hombre ya no tuviera que trabajar, ¿no? O sea, nos lo manejan como un castigo, no como pues algo bueno que es el trabajo o lo que es dar vida, ¿no? Y a veces estos profetas usan la teología de la sumisión incondicional, que es una teología de autoridad absoluta y prohíbe toda crítica. Sí, justo con lo que dices del chantaje y las amenazas que le hacen a los niños, ¿no? De que te tienes que portar bien porque si no, Diosito te va a castigar. O no tienes que decir mentiras porque si no, no vas a entrar al cielo. Sí, no, y creo que las amenazas o el chantaje que ocupa más la religión es más que nada eso, ¿no? De que si te portas mal, que si obras mal, que si no cumples los mandamientos, por ejemplo, en nuestra religión, no vas a ir al cielo y te vas a ir al infierno. Siento que sí existe una frecuente necesidad del ser humano de acercarse a Dios, porque siento que sí, bueno, en mi punto de vista sí hay un Dios, sí hay algo más grande, pero siento que ese Dios que profesan o que comentan que está lleno de amor y de compasión no se manejaría mediante el miedo, o sea, sería mediante una práctica de fe, o sea, donde nosotros actuemos conforme a lo que nuestra moral, o sea, lo que nos ha inducido el mundo que está bien y que está mal, que realmente es como por lo que nos manejamos todos, o sea, todos aquí estamos de acuerdo que matar está mal. Uh-huh, justo. Justamente eso que dices, ¿no? Nuestra moral, incluso podría decirse, se supone que Dios, el Dios en el que creas, pues nos dio la vida, ¿no? Y nos ha formado y nos ha hecho a su imagen y semejanza, por ejemplo, que en nuestra religión nos menciona mucho eso. Entonces yo he llegado a pensar, si esto fuera malo, no sé, por ejemplo, hablando sobre el tema que hablamos anteriormente sobre las relaciones sexuales, si esto fuera malo, ¿por qué Dios no impidió, o sea, no hizo algo para que no se pudiera antes del matrimonio, ¿no? ¿Sabes? Es como más esa idea. Entonces yo creo que la religión trata de usar una imagen divina para controlar lo que es más nuestra moral, ¿no? Es que realmente la religión es una base central para el juicio de la moral. La religión moldea ampliamente la autoconcepción que tenemos sobre lo que está bien y lo que está mal. O sea, por ejemplo, simples normas religiosas que tenemos, como es no comer carne roja en determinados días sagrados, como símbolo de respeto a Jesucristo. O sea, la verdad es que es algo que no estaba como impartido en el mundo, que las personas dijeran de que no vamos a comer carne roja solamente por nuestra salud, ¿no? O sea, fue algo que la iglesia nos impuso, se podría decir. Uh-huh. Bueno, otra cosa que les iba a comentar, o sea, hay autores como lo son Sloan y Powell que se oponen mucho a esto de que los cuidadores de la salud incorporen en los tratamientos psicológicos y médicos que son las concepciones religiosas y espirituales. Aquí entrando un poquito a lo que mencionaba sobre no comer carnes rojas, o sea, en lugar de que sea nomás por salud, o sea, lo hagamos por respeto a nuestro Dios, a Jesucristo y eso. Entonces ellos argumentaban algo así de que esos términos o esos conceptos religiosos no son del todo precisos y coincidentes. Además dicen que el incorporar estas creencias o estas ideas sobre la religión y lo espiritual puede producir muchos problemas éticos, como lo puede ser la violación a la privacidad, por el hecho de que, o sea, nuestra religión es algo privado y como por qué tendríamos
que estarlo compartiendo con nuestro psicólogo? ¿Por qué tendríamos que estarlo compartiendo con nuestro médico o con nuestro enfermero, no? Bueno, la verdad es que este tema pues es muy amplio, ¿no? Interesante, y podríamos llevarnos mucho más tiempo hablando sobre esto, pero pues por el día de hoy lo dejaremos hasta aquí. Fue un gusto que nos acompañaran en este podcast y espero lo hayan disfrutado. Bye.